Hola, vamos a ver los números en Python. Para los Monty Python ya sabemos que los números sirven para contar las piedras que se van a lanzar al blasfemo, y para ello tendríamos que usar un número entero, un número sin decimales, ¿verdad? Pues veamos de qué otros tipos disponemos en Python. Mencionamos en el tema anterior que los booleanos son el tipo más básico de número. Los booleanos pueden tomar un valor de verdadero o falso. En Python a los booleanos se les llama bool y son subclase de los números enteros. Los números enteros se denominan int, son números sin parte decimal. Para números con parte decimal disponemos de los float, que son superclase de los int, y como superclase de los float tenemos los complex, que en Python pues se representan en su parte imaginaria con J, no con I, sino con J. Además de estos tipos de números, disponemos en la biblioteca estándar de los decimales y las fracciones. En la biblioteca estándar no precargados, es decir, necesitamos una sentencia import para poder acceder a estos números. Los decimales son parecidos a los float, pero permiten al programador especificar la precisión. Para entender esto en su profundidad, habría que estudiar cómo se representa en un ordenador un número decimal, pero para estos primeros temas no vamos a verlo. Quizá más adelante saque una lección solo exclusivamente hablando de esto. También disponemos de fracciones. ¿Para qué? Pues para representar números racionales, como por ejemplo un tercio. Números del conjunto Q. Aquí estoy comentando que son objetos. Podríamos pensar en los números también desde el punto de vista de la programación estructurada, que son un tipo básico de dato de Python cuyo valor puede estar dentro de un determinado dominio finito y que permiten una serie de operaciones. Y olvidarnos que son objetos. Podemos hacer programas muy útiles, sencillos y no tan sencillos en Python sin pensar demasiado en objetos. Pero como en Python todos son objetos, a mí me parece importante que no nos olvidemos de que estos elementos son objetos. Y lo veremos ahora en un ejemplo. Son objetos porque podemos acceder a sus métodos, como vamos a ver. Pero también hay que tener en cuenta que estos objetos no cambian de estado. Si yo creo pues el objeto entero 3, el objeto entero 3 no va a cambiar estado. Y es que en Python hay una serie de objetos cuyo estado no cambia. Y a este tipo de objetos se les llama objetos inmutables. Son objetos cuyo estado siempre es el mismo. Una variable de tipo bool puede tomar solo dos valores, verdadero o falso. Con la expresión variable igual a true, pues se crea un objeto cuyo estado es true y a qué se refiere la etiqueta variable. En general, en Python se consideran falsos los siguientes objetos: el objeto none y por supuesto la palabra reservada false. Cualquier número cuyo valor sea 0 y también cualquier colección o secuencia vacía. El resto de objetos en Python, cuando son evaluados en una expresión booleana,
son evaluados como verdadero. Vamos a ver esto con un ejemplo. Iniciamos sesión, iniciamos la máquina virtual de Python y ya sabemos definir una lista. Así que vamos a ello. Vamos a hacer lista igual, como vimos, 1, 2, 3. Bueno, esto que voy a poner a continuación no lo hemos visto. Es una sentencia condicional. Una sentencia condicional que es if, si, seguida de una expresión booleana. Y como una expresión booleana podemos poner simplemente el objeto. El objeto va a ser evaluado. Si el objeto es verdadero, se ejecutarán las sentencias que escriba aquí a continuación. Yo simplemente voy a poner una que va a ser es verdadero. Como lista no está vacía, es verdadero. Ahora vamos a asignarle a lista una lista vacía y para ello abro, cierro corchetes y no pongo nada. La lista está vacía. Pues vuelvo a hacer lo mismo. If lista. If lista, pues no se ejecutaría lo que hubiera abajo, ¿no? Como quiero que se ejecute, voy a decir if not lista. Si lista es falso, entonces se ejecutará lo que viene a continuación. Print es falso. Con objetos bool podemos hacer una serie de operaciones. Estas operaciones constituyen en sí pues expresiones booleanas que hay que evaluar. La más sencilla, not x, como hemos visto en el ejemplo. Si x es verdadero, not x será falso. Y si x es falso, not x será verdadero. X o y. Si x es verdadero o y es verdadero, si cualquiera de los dos es verdadero, el resultado de esta expresión booleana será verdadero. Para que sea falso, x e y han de ser falso. X and y. X y y suena un poco forzado. Bueno, pues para que esto sea verdadero, ambos tienen que ser verdaderos. Si cualquiera de ellos es falso, si ambos son falsos, esta expresión booleana es evaluada a falsa. Pero fijaos lo que os comento aquí. X or y. Si x es falso, entonces y. En otro caso, x. Y aquí, para y, si x es falso, entonces x. En otro caso, y. ¿Esto qué significa? Esto tiene unas implicaciones que vamos a comentar ahora. Supongamos que x e y son dos expresiones. ¿Qué expresiones? Las que sean, nos da igual. Supongamos que en general tanto x como y son dos expresiones. Entonces estas expresiones están en esta sentencia booleana. X o y. Si x es verdadero, se evalúa x, la y no es evaluada. En el caso de x e y, si x es falso, entonces la y no es evaluada. Y esto tenemos que tenerlo muy presente. Si debemos cambiar el estado de un objeto usando la expresión y, está aquí en el segundo operando, y en el caso de una expresión or, x es verdadera, entonces la expresión y no va a ser evaluada. Con esto el intérprete ahorra tiempo, con lo cual cuando programemos tengamos esto en cuenta. Si es necesaria que la expresión y se evalúe para que se ejecute, por ejemplo, acceder a un método para cambiar el estado de un objeto, si eso es importante que se ejecute en nuestro programa y sin embargo lo hemos puesto en y por la condición, porque x es verdadero, esa expresión no es evaluada, no es ejecutada, por tanto, podremos tener un error en nuestro código que no es nada fácil de depurar. Así que, en general, no hagamos expresiones booleanas muy complejas, a no ser que sepamos lo que estamos haciendo. No nos olvidemos de esto. Esto es importante. En Python, un número entero es aquel tan grande como soporte la memoria de tu ordenador. Podemos decir que a es igual a un numerito como 150
o que b es igual a 2 elevado a 1.000.000. 2 elevado a 1.000.000 se expresa, como veis aquí, con doble asterisco, o usando la función precargada POU. POU, el número y su exponente. Ambas expresiones son equivalentes. Bueno, pues vamos a probarlas y además vamos en el módulo sys vamos a utilizar esta función, y esta función nos va a dar el tamaño en bytes que ocupa el objeto que le pasemos como referencia. Vamos a en particular b, que es un número muy grande, vamos a ver lo que ocupa. Pues venga, vamos a ejecutarlo en nuestro intérprete y decimos, pues nada, a igual a 150 y b igual a 2 elevado a 1.000.000. Puedo poner 6 ceros aquí, o también puedo hacerlo así. Cada 1000 pongo el símbolo de subrayado, como usamos el puntito cuando escribimos, pues podemos escribirlo así en Python para contar los ceros con más facilidad. Veamos lo grande que es el número b. Fijaos, ha tardado en sacarlo por pantalla, porque fijaos, voy a agarrar aquí para ir más deprisa. Subo. Es enorme. Qué número más gigantesco, qué entero enorme. Esto es maravilloso, esto es Python. En cualquier otro lenguaje de programación pues te hubiera dicho que nada, que ese valor es demasiado grande para el tipo básico entero, y aquí Python, como un campeón, se lo ha tragado. Vamos a ver el tamaño en bytes que ocupa cada objeto. Import sys y decimos sys.getSize of a ocupa 28 bytes. sys.getSize of b ocupa 133 k y pico, o sea, más memoria que un Spectrum 48K, un Spectrum 128 ochentero ya de fase. Enorme. Pero ojo, hemos dicho que un número es un objeto, y como un objeto puede tener atributos y métodos. De hecho, ya sabíamos uno. Si yo digo punto a punto para acceder al atributo class, dice que la clase es el tipo int. Vamos a ver otro. Lo tenemos aquí en la documentación estándar. Hay varios, pero vamos a quedarnos con este tan sencillo. Bit length. Dice, devuelve el número de bits necesarios para representar un entero en binario, excluyendo el signo y los ceros a la izquierda. Claro, los ceros a la izquierda pues no cuentan. Muy bien, pues vamos a ello. A.bit. ¿Cuál es el tamaño en bit? ¿Cuántos bits son necesarios para representar 150? 8 bits. Y diréis, oye, estos son 8 bits y estos son 28 bytes. Claro, porque A es un número entero que tiene más cosas, tiene una serie de atributos. Dir A. Si hacemos un dir A, acordaos, fijaos todos los atributos que tiene el objeto A. Por eso ocupa 28 bytes. Sin embargo, solo necesitamos 8 bits para representarlo. Vamos a ver cuántos bits necesita el número b. Vamos a dejar aquí el espacio, b.bit length. Pues 2 elevado a 1.000.000. G. 2 elevado a 1.000.000 necesita 1.000.001 de bits para representar. 1.000.001 de bits. Fijaos, sin embargo, aquí solo necesita 123 kilobytes. Claro, estos son bytes. Estos son bits. Recordar que un byte son 8 bits. Si hacemos 1.000.001 entre 8, pues ya son 123
25.000 más pequeño que esto, no es incongruente, ¿vale? No es incongruente. Bueno, vamos a acceder a los métodos no con A ni con B, sino vamos a directamente con el número, y podemos hacerlo así: 150 o otro número, 375, por ejemplo, lo pongo entre paréntesis y pongo punto bit length. Y me dice que necesita 9 bits. Ya no estoy usando una etiqueta, sino directamente a este objeto que creo con esta expresión. Al escribir 375 y evaluarse esa expresión por intérprete, será el objeto número entero cuyo estado es 375, y le paso el método, invoco a su método bitLength para que me diga el tamaño en bits que se necesitan para representar 375. Todo en Python son objetos. Y como todo en Python son objetos, y sabemos que los objetos boolean son subclase de los objetos enteros, los objetos boolean son a su vez de tipo int. Por lo tanto, esta expresión true más 4 es correcta. Yo puedo aplicarle la suma a los enteros y a las subclases de entero. Ahora, debemos hacer esto, debemos utilizar este tipo de expresiones. Yo os lo pongo aquí para que lo veáis, pero no es una buena práctica de programación poner una palabra reservada como true, que suele estar asociada a expresiones booleanas, con un operador aritmético como más. Pero veamos que funciona. Si yo digo true más 4, pues el resultado es 5. ¿Y con qué expresiones podemos crear números enteros? Vamos, aquí las tenemos. Pues como ya sabemos, un número entero no tiene parte decimal, pues con 1, 2, 3, 4 y 5. Fijaos, recordar, hemos puesto entre paréntesis 375 para luego acceder al método bitLength. ¿Por qué esto no es correcto? Pues esto no es correcto simplemente porque, claro, porque aquí, como veis, está interpretando que es la parte decimal de un número. Por eso lo he puesto entre paréntesis, que lo veremos en el tipo double. Los números enteros no tienen parte decimal. Si yo pongo un punto y a continuación pongo un bitLength, pues dice, oye, que me estás poniendo un número, un punto y a continuación unas letras que no sé qué son. Yo esperaba números. No es correcto, por eso tengo que ponerlo entre paréntesis. Bien, pues los números enteros no llevan punto, y con esta expresión 1, 2, 3, 4 y 5, pues 12.345, número entero. Pero también puedo crear un número expresándolo en su valor octal. Para ello, 0 seguido de O mayúscula, U o minúscula. Si quiero expresar el valor del número en hexadecimal, pues tengo que poner 0 seguido de X minúscula o mayúscula y seguido del valor en hexadecimal, que puede incluir las letras A, B, C, D, F, que pueden estar en mayúsculas, minúsculas o alternarse. Pero como buena práctica de programación, o ponemos las letras en mayúsculas o las ponemos en minúsculas. No mezclemos, no hagamos cosas raras. Si ponemos, yo que sé, por ejemplo, 0x, todo minúsculas. O ponemos 0x mayúscula y las letras en mayúscula. Coger el estilo que os guste, pero mezclar yo creo que queda estéticamente peor. Y aquí, por último, podemos expresar también un valor entero en binario, y para ello escribimos 0 seguido de B minúscula o B mayúscula, ¿vale? El estilo que más os guste, y expresamos el valor de este número en binario, que esto es 1, 3, esto es 1, 2, 4, 8, 8 y 3, 11, esto es 11. También podemos usar la función precargada int. La función precargada int, como primer parámetro,
hay que suministrarle una cadena de caracteres que represente el valor de un número y a continuación expresar su base. Si no expresamos ninguna base, como ponemos aquí, pues se supone que es base 10. En este siguiente ejemplo estamos pasando como parámetro un número double, un número con parte decimal. ¿Y qué va a hacer int? Pues devolvernos el número entero, la parte entera, nos va a devolver simplemente 3. Y ya hemos visto que para facilitar la lectura podemos usar el símbolo de subrayado para expresar un montón de números, y esto está recogido en la PEP 515. Al igual que podemos expresar números en distintas bases, recordar, empezamos con el 0, si es octal O, si es hexadecimal X, si es binario B, de binario, pues podemos coger un número y pedirle a Python que nos lo represente en distintas bases, y para ello disponemos de la función precargada bin, la función precargada oz de octal y la función precargada hex de hexadecimal. Fijaos, si yo digo bin 125, nos devuelve la representación en binario de 125. Fijaos, entre comillas, es decir, nos devuelve un string. Aquí quiero la representación en octal de 125 y aquí tenemos igual, tenemos otro string str con el valor en octal de 125. Y por último, igual en hexadecimal también obtenemos un string, un str tipo string. Bien, pues ahora pensemos en ¿cuál es el resultado de esto? Ya os lo he dicho, ejecutarlo. Va a ser algo así como class str, algo así va a escribir como resultado. Y voy a verlo. ¿Habéis escrito ya? Pues nada. Si yo voy aquí al intérprete y digo, oye, dime el tipo de tipo de dato que obtengo, el tipo de objeto que obtengo cuando ejecuto la función ex aplicada al valor 125, pues me dice que es class str. ¿Vale? Se me ha olvidado ponerle entre comillas, class str. En Python disponemos de las siguientes operaciones para los números enteros: la suma, la resta, la división. La división, como vemos aquí, siempre nos da un número en coma flotante, incluso aunque la división sea exacta como esta. El 2.0 no es un número de tipo entero, sino un número de tipo float. La floor division es una división que nos da como resultado el valor entero inmediatamente inferior. En el caso de que los operandos sean números positivos, obtendremos el cociente. Vamos a ver esto un poquito. Para eso tenemos la sesión interactiva que nos permite hacer pruebas todas las que queramos. Si yo digo 5 entre 2, nos da el cociente 2. Pero si indico menos 5 entre 2, nos da menos 3, es decir, el entero inmediatamente inferior. Ya no estamos obteniendo el cociente. Cuidado con esto. Vamos a poner ambos negativos. Menos 5 entre menos 2. Yo entiendo que el negativo con el negativo se va, debería de salirnos 2. En efecto, nos sale 2. También disponemos de la operación módulo, que nos da el resto de la división. Si decimos 5 módulo 2, pues 5 entre 2, el resto es 1. Y si decimos menos 5 módulo 2, pues el resto sigue siendo el mismo, 1. O sea que tenemos un comportamiento un tanto peculiar aquí, en menos 5 entre 2, o también podríamos decir 5 entre menos 2. Esto nos va a dar como resultado menos 3. Cuidado con este detalle. Inversión de signo.
Bueno, si ponemos -1, pues ya estamos diciendo que el número es -1, obviamente, que es negativo. Pero si tenemos una etiqueta, podemos poner menos resultado para invertir el signo al que se refiere esta etiqueta. Si ponemos el símbolo más delante de una etiqueta de un número, pues no tiene ningún efecto, podemos ahorrárnoslo. Y tenemos también la operación potencia. X por y es igual a x elevado a y. También disponemos de la función precargada power. Las operaciones son funciones. Recordemos, los números son objetos inmutables, cuyo estado es constante, no cambia. Luego, si yo digo 2 más 3, es la función más, nos va a devolver un nuevo objeto con un nuevo estado. No cambia ni el estado ni de 2 ni 3, sino que el resultado de la función más nos devuelve un nuevo objeto. Y aunque no veremos al detalle las funciones especiales de Python hasta el tema del modelo de objetos de Python, vamos a adelantar aquí una curiosidad y veamos que en efecto las operaciones suma, resta, división son funciones. Yo puedo escribir aquí int punto, la función especial add, suma, y le paso como parámetros 3 y 5. Y el resultado pues ya lo sabemos, 3 más 5, 8. Podemos comparar números enteros y el resultado de una comparación pues no es un número, sino será un boolean, será verdadero o falso. Así tenemos el menor que, o estrictamente menor que, el menor igual, el estrictamente mayor que, el mayor igual, la igualdad, que acordamos que también era para comparar el estado de dos objetos, pues para ver si dos objetos de tipo número tienen el mismo valor, lo comparamos con igual, y con su negación, que lo comentamos en el tema anterior, que es distinto de admiración igual. Recordemos por último esto, que teníamos x es y x no es y. Esto es más adecuado utilizarlo no para comparar, sino para ver si las etiquetas se refieren al mismo objeto. De hecho, vamos a hacer una cosa curiosa en Python para que veamos que no debemos mezclar estas expresiones con las anteriores. Esto, para que esté correcto, pues podemos aquí simplemente tacharlo. No mezclemos estas cosas, y nos lo va a decir el propio intérprete. Veámoslo. 2 es igual a 2, verdadero. 2 es 2. Advertencia en la sintaxis. Is with a literal. Usar is con un literal. ¿Quiere usted decir igual? ¿Por qué está usando? Dice sí. 2 es 2. El resultado es verdadero, O sea que es verdadero. 2 y 2 se refieren al mismo objeto, pero son literales. Dice, bueno, esto dejarlo mejor, nos advierten que lo dejemos mejor para las etiquetas, como hicimos en el tema anterior. Podemos encadenar las comparaciones como la expresión que vemos aquí, 1 menor que 2, menor que 3, menor que 4. El resultado, por supuesto, es verdadero. Todo esto se cumple. Esta expresión es equivalente a la que tenemos debajo, que es 1 menor que 2 y 2 menor que 3 y 3 menor que 4. Ambas expresiones son equivalentes, pero encadenándola podemos escribir expresiones más breves. Además, ¿por qué? ¿Qué otra utilidad puede tener esto? Vamos a verlo aquí. Imaginemos ahora que no estamos diciendo 1 menor que 2 menor que 3, sino x, y z, que será lo más normal en un programa, y veamos las siguientes sentencias. X es menor que y es menor que z, y x es menor que y es menor que z, con el operador AND booleano. ¿Cuál de las dos se ejecuta más rápidamente? Es decir, debemos usar la expresión de arriba o la de abajo. Podemos usar ambas si queremos, no es obligatorio, pero ¿cuál de las dos es más eficiente? Pista. X, y z son expresiones, cosas que hay que evaluar.
¿Cuál va a ser más eficiente? ¿Cuál se va a ejecutar antes? Pues la de arriba. La de arriba se ejecuta antes que la de abajo. ¿Por qué? Porque la expresión i solo tiene que evaluarse una vez. Una expresión es algo en Python que nos devuelve un valor. Por lo tanto, tiene que ser evaluado. Y eso consume tiempo. Por eso debemos usar las comparaciones encadenadas. Las operaciones binarias son exclusivas de los números enteros. No existen para los float ni para los complex. Operan sobre su representación en binario. Vamos a ver la primera, el OR lógico bit a bit. Supongamos que X e Y pues, tienen solo un bit. Representan cada uno de ellos un bit. Pues vamos a ver aquí el resultado de hacer el OR lógico. Si el bit X es 0 o Y 0, el resultado es 0. X es 1 o Y es igual a 0, el resultado es 1. 0 o 1 es 1 y 1 o 1 es 1 también. Bueno, esto es lo que sabemos de lógica, una tabla de verdad de esa operación. El O exclusivo, el XOR, tiene la diferencia sobre el anterior en que este último pues no sería 1, porque tiene que ser 1 el de la izquierda o el de la derecha, pero no ambos a la vez. Por lo tanto, en el XOR esto nos daría 0. En AND ya sabemos que ambos tienen que ser verdaderos para que la operación AND sea verdadera. Tenemos también operadores de desplazamiento, que con n indicamos el número de bits que vamos a desplazar a la izquierda o a la derecha el número. En el caso de desplazar a la izquierda, rellenaremos con 0 a su derecha, y en el caso de desplazar a la izquierda, truncaremos el número binario. Y por último, disponemos del operador unitario de negación, que sería not x, si x es 0, 1, y si x es 1, 0. La negación se invierten los bits. Vamos a ver esto un poco. Seguramente, si ya lo conocéis bien los números binarios, esto nos interesa, pasar adelante, pero voy a detenerme brevemente a hablar un poco de los números binarios. Para ello vamos a usar la pizarrita. Insisto, si ya sabéis esto, por favor, saltaros esta parte. No es necesario ver todos los capítulos largos enteros, sino acceder a la información que más os guste. Para ello os ofrezco siempre un índice detallado de lo que estoy contando. Nuestros números normalmente son en base 10, y eso significa pues que tenemos 10 dígitos. Tenemos desde el dígito 0, el dígito 1, 2, etcétera, hasta el dígito 9. En el caso binario solo disponemos de 2 dígitos, del 0 y del 1. Cuando hacemos un salto de magnitud, multiplicamos por 10, es decir, pasamos de unidades a decenas, multiplicamos por 10. 0 y seguimos otra vez con todos los dígitos. En el caso de los números binarios, lo que pasa es que desplazamos a la izquierda, ponemos un 1, multiplicamos por 2, no por 10, porque solo tenemos 2 dígitos. En los números en base 10 disponemos de 10 dígitos. Si hacemos un salto de magnitud hacia la izquierda, multiplicamos por 10. En los números binarios disponemos solo de 2 dígitos. Si hacemos un salto de magnitud a la izquierda, multiplicamos por 2. En los números octales disponemos de 8 dígitos. Un salto de magnitud es por 8. Y en los números hexadecimales disponemos de 16 dígitos. Un salto de magnitud implica que multiplicamos por 16. Bueno, pues en el caso de los números binarios, pues el primero sería el 0, el segundo el 1, el tercero 1, 0, que esto en base decimal sería 3, no, perdón, 1, 2, 0, 3, digo, madre de Dios, 3, fijaos, un número en binario, sabremos siempre sin par si el último bit está a 1, si el último bit está a 1, siempre sabremos que es impar. Este número es par y es el 4. Este número 101, 5 y así sucesivamente.
vamos a transformar un número decimal a un número binario. Vamos a coger, pues yo que sé, el que es el primero que se me ocurra. 325. ¿De acuerdo? Vamos a transformar este número a binario. Sabemos que va a acabar en 1 porque es impar. Eso ya lo sabemos. A mí me gusta hacerlo de esta forma. Hay muchas formas de hacerlo, pero yo voy a ir haciéndolo de esta forma. Yo sé que este valor vale 1, la primera posición. La segunda posición vale 2. La tercera, 4. 8. 16. Me voy a tropezar. Ya voy a borrar aquí porque ya mal previsor, me tropiezo. Pongo aquí 325. Aquí 32. Aquí 64. Multiplicando siempre por 2. Aquí 128. Aquí 256. Y la siguiente ya me paso al 300. Bueno, pues yo sé que 256 va a ser 1. ¿Vale? Y voy a coger aquí, digo, 325 menos 256. Aquí tengo un 9, me llevo una, 6 de 6 a 6, me llevo 1, 69. Fijaos, pues esto va a ser un 0. Seguro, 128 no. 69, aquí tenemos un 1. Fijaos, un 1. 69 menos 64. ¿O no? 5. Luego 32, 0. 16, 0. Posición del 8, 0. Posición del 4, 1. Que nos queda el 1. Sabíamos que era impar. Pues ya tenemos la representación en binario. 325. El binario es 1, 0, 1. 3 ceros, 1, 0, 1. Bueno, pues vamos a pensar un poco ahora en las operaciones que hemos aprendido y vamos a verlas en el intérprete. Vamos a pensar, bueno, esto podría ser muy útil, este tipo de operaciones, por ejemplo, pues para aplicar ciertas máscaras, para direcciones IP, da igual. Si no sabéis de lo que estoy hablando, da igual. Vamos a pensar en un número, en un byte, que serían 8 bits, uno cualquiera. Voy a poner aquí 1, 0, 1, 0, 0, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tengo un bit, o sea que son dos. Un byte podemos dividirlo en dos niveles. Los niveles son, los niveles son esta parte 4 bits. Ahí, a ver si lo dibujo bien. 4 bits. Venga, pues vamos a poner otro byte. Aquí pongo 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Vale? Y sobre estos dos, venga, primera operación que vamos a aplicar, la operación OR. ¿Vale? Voy a hacer un OR de esto. Pues 1, 1, 1, 0, 0, 1. Es tan fácil que me voy a equivocar. Seguro. Bien, ¿cómo podemos verificar esto en el intérprete? Pues ya sabemos. Pues aquí este es 1, 0, 1. Bueno, tendremos que ir mirándolo poco a poco. Voy a crear un número entero, que este va a ser, por ejemplo, X. Y este va a ser igual a crear un número entero a partir de ¿qué? De eso es... No, ¿qué estoy diciendo? X directamente iba a usar la función in y pasarle un string con la representación en string, pero no, ya sabemos directamente esto, podemos expresarlo aquí, acordaos, 0 b minúscula y cojo el número y lo copio, 101 101 0 0 100, ahí ya tengo la X, vamos a por la Y. Bueno, el 0 a la izquierda no tiene sentido, me lo voy a saltar. 1, 1, 0 y 0, 0, 1, 1. Bien, pues ya tenemos X e Y. Vamos a hacer ahora la operación y quiero verlo en binario, así que voy a usar la opción precargada bin y digo bin de X o Y. Y aquí está el resultado. 1, 1, 1
1, 1, 1, 0. Y luego 0, 1, 1, 1. Correcto. Bien, pues ahora vamos a hacer otra operación distinta. Vamos a irlas probando todas. La podéis probar vosotros si queréis. O si esto os aburre, saltaros esta parte del capítulo. Yo voy a hacer todas, para verlas todas. La operación XOR, que en Python es así. Así la han querido simbolizar. Pues nada, vamos a hacerla aquí a mano. El 0, este es 0, este es 1, luego esto es 1. 0, 1, 1. Siempre que no coincidan, perfecto. Aquí coinciden, 0. Aquí no coinciden, perfecto. Ya está, muy fácil. Vamos ahora a verla y a compararlo. Digo, vamos a ver la representación de bin de la operación X circunflejo que estaba aquí. Si no me equivoco. Ay, ¿dónde está? Aquí. Y aquí lo tengo. Muy bien, pues ese resultado es 1, 1, 3 ceros, 3, 1. 1, 1, 3 ceros, 3, 1. Correcto. Vamos ahora con el AND. Borro aquí. Y aplicamos el AND, que en Python, uy, por favor, tengo yo un control de la plumilla está exagerado. Y aplicamos el AND, que en Python es el ampersand. Y nada, pues ambos tienen que ser 1 para que sea verdadero, así que 0, 0, todos ceros, 0 solo se libra 1, el resto son todos ceros. ¿Vale? O sea, nos quedaría como representación binaria, nos va a salir solo esto, porque los ceros a la izquierda no nos lo va a mostrar. Un 1 seguido de 5 ceros. Pues voy a ver eso, si sale un 1 seguido de 5 ceros. Representación binaria de X y Y me sale que en efecto un 1 seguido de 5 ceros. Muy bien. Vamos a hacer más cositas. Vamos a borrar esto. ¿Cuál es el valor de este número? Pues este tiene un 1 aquí. Aquí tiene un 1 y eso es 128. Aquí tiene otro 1 y esto es 32. Y tiene un 1 aquí que eso es 4. Si yo sumo, ese número en valor decimal es 4, 6, 1. ¿No me creéis? Pues vamos a verlo. Hemos dicho que es X. ¿Cuánto vale X? 164. ¿Vale? Bien. Vamos a desplazarlo a la izquierda. No, primero a la derecha. Vamos a desplazarlo a la derecha 2 veces. Vamos a quitarle. Si desplazamos a la derecha 2 veces, le quitamos estos 2. Nos va a quedar como resultado un número negativo. ¿Vale? Digo un igual negativo. Nos va a quedar como resultado un número impar porque acaba en 1. Nos va a quedar como resultado un número impar porque acaba en 1. Vamos a borrar eso. Para borrar eso son 2 veces hacia la derecha. Y ese número, pues vamos a ver, bueno, vamos a ver en binario y en normal. Este número es, esto es un 1, 2, 4, 8, esto es un 8, 16, 32. Nos queda 9 y 32, que es 41. Pues venga, vamos a verlo. Yo cojo ahora Y, voy a coger la etiqueta Y, e Y va a ser igual a coger X y desplazarlo hacia la derecha 2 veces. Claro que he hecho 2 veces. Vamos a ver el valor de Y. 41, 41. Vamos a ver la representación binaria de Y. Pues 101, 001, 01, 001. Cuando desplazamos hacia la derecha, dividimos por 2, reducimos el orden de magnitud, dividimos por 2. Cuando desplazamos hacia la izquierda, rellenamos con 0, multiplicamos por 2. Vamos a coger ahora este número, que es 41, y vamos a desplazarlo una vez a la derecha. Venga, solo una vez. Le metemos aquí un 0, multiplicamos por 2. Como esto lo multiplicamos por 2, el resultado será 82.
cojo y digo que i es igual a sí mismo, pero desplazado a la izquierda una vez. Primero desplazo a la izquierda ahí y luego se vuelve a asignar ahí, ¿de acuerdo? Lo ejecuto, miro i y me sale 82. Su valor binario, pues ya lo conocemos, el que aquí tenemos, 101 00 10 101 010. Esto, perdón. El método bit_length ya lo hemos visto. Este método nos indica el número de bits necesarios para codificar en binario un valor entero. Aquí tenemos un ejemplo, 255 necesita entero igual a 255, entero.bitlength necesita 8 bits para representar en binario el número 255. Y sabemos además que los números son objetos, pero cuidado, recordar que si ponemos aquí el punto directamente nos da un error, esto es incorrecto. Nos da un error porque cree que vamos a expresar un número float, está esperando más números para que expresemos un valor con sus decimales. Por tanto, hay que ponerlo entre paréntesis y ya podemos aplicarle el método 255.bitlength, 8 bits necesarios para representar ese valor. Una expresión puede estar compuesta de distintos operadores, como hemos visto, comparaciones encadenadas, sumas, restas, multiplicaciones. Una expresión puede ser muy compleja y toda expresión hay que evaluarla. Entonces, ¿cómo lo hace Python? ¿Cómo evalúa esas expresiones en el caso de los números enteros? Bueno, pues tenemos que tener esto en cuenta, que en una expresión con distintos operadores se evalúan en primer lugar los que tienen mayor precedencia. Hay unas reglas de precedencia. Hay unos operadores que tienen prioridad sobre otros. Si en una expresión todos los operadores tienen el mismo nivel de prioridad de precedencia, las expresiones son evaluadas de izquierda a derecha, excepto en el operador potencia, en el que primero se evalúa la expresión que hay a la derecha y luego la que hay a la izquierda, y lo mismo ocurre con los operadores unitarios. Si hacemos un NOT de una expresión de lo que sea, primero se evalúa lo que hay a la derecha y luego se le aplica el operador NOT binario. La tabla completa de precedencia está aquí. Aquí en la documentación oficial de Python, en la sección de referencia del lenguaje o Language Reference. Hay una referencia del lenguaje, aparte de las bibliotecas también habla del propio lenguaje en sí, y ahí es donde podemos encontrar la tabla de precedencias con todos los operadores. Aquí está, no es excesivamente larga. Vamos nosotros a ver una versión un poquito más corta aquí y vamos a tratar de entenderla. En esta tabla de precedencia los operadores se exponen de menor a mayor, es decir, el operador de aquí abajo, este de aquí abajo es el que tiene mayor precedencia y este, el OR, es el que tiene menor precedencia. Y todos los operadores son binarios salvo los indicados como unitarios. Bueno, pues hemos visto que exactamente que el más menos, el más que no valía para nada, el menos y el not son unitarios, estos de aquí. Este acceder a un atributo, un objeto, este operador que es de acceso a los atributos de los objetos, son unitarios también. Y también tenemos el operador unitario not x, se evalúa la expresión de la derecha. Fijaos, vamos a entender esto. Veamos not 25. 25 se evalúa primero lo que hay a la derecha. 25 es un número, vale. Como va a ser evaluado en una expresión booleana, 25 al no ser 0 es verdadero, lo no verdadero es falso. Bueno, pues entendamos aquí en estas expresiones de aquí cómo funciona la precedencia. Vamos a verlo aquí. 2 más 1 por 4. El más está aquí y el por está un poco más alto, o sea, tiene mayor precedencia. La multiplicación sobre el más. Lo primero que se evalúa es esta expresión. Primero se evalúa esta expresión, 1 por 4. Y una vez evaluada, que es igual a 4, de derecha a izquierda, 2 más 4, 6. Veamos esta de aquí. 2 igual, 1 más 1.
igual igual tiene una precedencia muy bajita y más está aquí. Luego lo primero que se evalúa es esta expresión y después a continuación se evalúa primero este operador y después este. 1 más 1, 2 y luego 2 igual a 2 verdadero. Vamos a ver esta de aquí. Este es el que más precedencia tiene. Este es el primero. 2 elevado a 2, que es igual a 4. Y luego la suma de izquierda a derecha. 1 más 4 más 5, es igual a 10. Para cambiar, entre comillas, las reglas de precedencia o en caso de dudas, podemos usar los paréntesis para tener claro cómo va a ser evaluada nuestra expresión. Digo cambiar entre comillas porque si vamos aquí a la documentación oficial de Python, vemos que los paréntesis, lo que hay dentro de paréntesis, es lo que más precedencia tiene. Aquí la tabla está al revés que la que he puesto yo, que he puesto de menos a más, aquí está puesto de más a menos. Lo que hay entre paréntesis es lo que primero se evalúa. Si hubiera dentro de ese paréntesis otra expresión entre paréntesis, esa que está más dentro es la primero que se evalúa, y así sucesivamente. Veámoslo en los ejemplos que vimos antes. Y aquí están las expresiones de antes y aquí están con paréntesis. Esta era 1 más 2 por 4, 1 por 4 más 2, 6. Aquí hemos puesto 1 más 2, lo primero que se evalúa es lo que hay entre paréntesis, 3 por 4, 12. Ya no tiene nada que ver el resultado. Aquí 1 igual 1 más 1. Bueno, pues aquí no hay ninguna alteración, porque el más tiene una precedencia superior, se evalúa, bien, es correcto, es el mismo resultado. Vamos, sin embargo, la tercera. En la tercera, aquí pusimos 1 más 2 elevado a 2 más 5, pero aquí ponemos 2 más 5 entre paréntesis, que es 7 elevado 2 elevado a 7. Primero se evalúa lo que hay a la derecha, 7, luego 2 se eleva a 7, y se le suma 1 y el resultado, pues elevado a 7 es 128 más 1, 129. Bien, pues pasemos por fin a los números en coma flotante, números con decimales. Y vamos a ver las expresiones que en Python crean los números float. Bien, pues como vemos, ponerle un punto cero a un número ya indica que es un número float. Podemos poner, por ejemplo, 1.563. También podemos poner 3.25 e más 5. ¿Y esto qué significa? Esto es equivalente a poner 3,25 por 10 elevado a 5. Este e más 5 es el exponente. El exponente puede estar precedido de más o de menos, puede ser un exponente negativo. Y la e puede ser mayúscula o minúscula. Si yo digo 1000 elevado a 10 a la menos 4, pues es 0,1. También podemos, a partir de un número entero, crear un float con la función precargada float de 25 es 25.0. También tenemos unos ciertos valores especiales que son float el string nan, y esto es not a number, y float inf, que es el número infinito o positivo, y podemos añadirles a esto los signos más o menos. Son valores un poco especiales, infinito, not a number, bueno, serán para casos muy particulares. Las operaciones que se pueden realizar sobre los números float son las mismas que hemos visto para los números enteros, salvo aquellas que se utilizan para trabajar sobre los bits. De todas ellas, yo solo quiero llamaros la atención sobre la floor division. Recordaros que la floor division siempre realiza una floor division, frase que pasará a la literatura española. Bueno, quiero decir simplemente que siempre una floor division aproxima el resultado al valor sin decimales inmediatamente inferior. Fijaos, en este caso, vemos aquí 10, floor division 4.0, resultado es un float, y por supuesto sin decimales, con el decimal a 0. Si hacemos menos 10.0 entre 4.0, fijaos que no nos sale menos 2.0, sino que nos vuelve a salir el valor inmediatamente inferior, menos 3, y eso sí,
la parte decimal a 0. Al igual que podemos comparar números enteros, podemos comparar números con decimales. Sin embargo, los números en coma flotante no representan con exactitud algunos valores y esto puede darnos problemas. Fijaos aquí. En este ejemplo vamos a sumarle a 1.1 2.2 y el resultado por supuesto es 3.3. Sin embargo, aplicamos el operador de comparación y el intérprete nos dice que no, que esos números no tienen el mismo valor. Si vemos el resultado de 1.1 más 2.2, fijaos que aquí tenemos un número pues muy a la derecha, un número muy pequeñito, pero en lugar de poner 3.3 ha metido ese pequeño valor decimal, que es lo que provoca que esta igualdad no se cumpla. Para solucionar este problema podemos usar funciones que vamos a ver de redondeo para limitar el número de decimales que tenga un número de tipo float. Ese será el remedio. ¿Por qué aparece ese 3 ahí al final? Bueno, para eso habría que estudiar en profundidad cómo se representa un número decimal en un ordenador. Y es un tema muy profundo que no merece la pena estudiar ahora mismo que estamos empezando con el lenguaje. Entre las funciones precargadas de Python, muchas de ellas son matemáticas. Vamos a ver unas cuantas. Fijaos, tenemos la función precargada bool que crea objetos bool. En este ejemplo, yo a bool le paso como parámetro el objeto none y sabemos que esto nos devuelve falso. Tenemos una función similar, int, para crear objetos int. Le pasamos como parámetro 2.5 y el resultado es un número entero. Fijaos aquí que si le pasamos un número complejo, 1 más 3j, el intérprete nos dice que no se puede convertir un número complejo en un entero. Hemos visto estas funciones ya, bin, odd y ex, que nos devuelven una representación, una cadena de caracteres, con la representación binaria, octal o hexadecimal del número entero. Más, pues teníamos bool, int y también tenemos float y complex, cada una de ellas para crear objetos float u objetos complex. Vamos a verlas. Si yo digo float menos 8, pues me devuelve menos 8.0. Si digo float 3 más 4j, también tenemos un error, no podemos transformar un número complejo en un número float, en un número real. Si cogemos complex 4.5, pues fijaos, nos crea el número complejo con parte real 4.5 y la parte imaginaria 0j. También disponemos de la función ABS, valor absoluto. Valor absoluto de menos 8 es 8. Pero fijaos, el valor absoluto de 2 más 2j es el módulo del número complejo. También disponemos de la función round, que nos permite redondear y podemos indicar como segundo parámetro el número de dígitos que podemos ver. Fijaos, si yo hago round 2.856, nos lo aproxima al número 3. Si hago round 2.5, fijaos que he puesto justo la mitad, pues tira hacia abajo, nos lo deja en 2. Si hago round menos 2.2, me lo deja en 2. Pero yo podría poner que haga un round, vaya que mal, un round sobre un número X y decirle, por ejemplo, que me deje 3 decimales. Por decir algo. Vamos a ver el problema que vimos antes. 1.1 más 2.2 es igual a 3.3. Falso. Digo, muy bien, pues hagamos un round. Dejemos un round de 1.1 más 2.2 y déjame solo 2 decimales como máximo. ¿Es esto igual a 3.3? Verdadero. O sea que la función round es importante utilizarla con los números decimales. Más funciones matemáticas precargadas. Tenemos diffmod, que toma como parámetros dos números, que pueden ser enteros o con decimales, y nos devuelve una tupla. El primer elemento es la floor division y el segundo es el módulo. Todavía no hemos visto lo que es una tupla. Una tupla es parecida a una lista.
con la diferencia de que una tupla es inmutable. Lo vamos a ver en muy breve. De momento no vamos a entrar en detalle. Vamos simplemente a mencionar, por ejemplo, también max y min. Max y min nos devuelve el máximo o el mínimo de una serie de elementos que le demos como parámetros. Fijaos, el máximo de estos números pues es el 85. El mínimo de estos números pues nos da un error porque hemos metido un número complejo y nos dice que no está permitido comparar un número complejo con un número entero. En este caso pues no hemos puesto cosas raras y el valor más pequeño es menos 153 y aquí está. También disponemos de la función suma, que nos permite sumar los elementos de una iteración y podemos indicar desde qué primer elemento sumar. Problema, pues que no sabemos todavía lo que es una iteración en Python. Así que bueno, tenemos una función suma, no voy a decir más. Y tenemos la función POW, que ya la conocemos. La función POW es equivalente a la expresión x producto y, x elevado a i. Además de las funciones precargadas, la biblioteca estándar nos ofrece un módulo math con más posibilidades. La tenéis aquí, vamos a ir a la documentación y aquí sale las funciones matemáticas de este módulo, con un montón de funciones matemáticas que podemos aprovechar. Bien, veamos unos pocos ejemplos de la biblioteca estándar de matemática. Fijaos, tenemos math.pi, el valor de pi, también disponemos del valor del número e. Tenemos la función math.sqrt, que es lo mismo que la raíz cuadrada. También tenemos la función floor, no la floor division, sino la función floor, que va a buscar el menor número entero sin decimales de 2.865, el menor número entero sin decimales es este, pero si lo hacemos a menos 2.05, el menor número entero salta a menos 3. También tenemos la función trunc, que nos va a quitar simplemente, nos va a eliminar toda la parte decimal. Hemos visto antes que no hemos conseguido el cociente de la división. Vamos aquí a hacer un troquito. Fijaos, yo voy a hacer menos 10 entre 4. Ojo que esto no es una floor division, y le hago un round, quito la parte decimal, y al hacer esto, quitando los decimales, nos queda en efecto el cociente. Python ofrece números complejos, que están formados por una parte real y una parte imaginaria. En Python, tanto la parte real como la parte imaginaria son números float, o sea que un número complejo es un par de números float en el plano de los números complejos. Ya hemos visto expresiones que crean números complejos, pero vamos a repasarlas aquí. 1 más 1j crea un número complejo. Esta j puede estar escrita en mayúscula o en minúscula, como queráis, pero procurar siempre usar el mismo estilo, no alternarlo. Fijaos aquí que para hacer esta multiplicación, 1j por 1j, j ha de estar precedido por un numerito, porque si no se interpreta como el nombre de una variable. O sea que no podemos usar j directamente, tenemos que poner 1j. Sabemos que en Python todos son objetos, luego podemos hacer a métodos que ofrecen los números complejos. Fijaos, aquí está el conjugado de 1 más 2j, que es 1 menos 2j. Sobre el objeto 1 más 2j puedo reclamar su atributo de parte imaginaria, que es 2.0j, o su atributo de parte real, que es 1.0. La biblioteca estándar de Python nos ofrece también un módulo dedicado exclusivamente a los números complejos. El módulo se llama CMath. Podemos acceder a la documentación online y aquí está las funciones matemáticas para los números complejos. Vamos a ver brevemente por encima unas pocas de ellas. Definimos el número complejo 3 más 4j. Ya sabemos que si aplicamos la función valor absoluto, lo que nos da es el módulo del número complejo, porque 9 más 16 raíz cuadrada es la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. La raíz cuadrada de 25
es más 5, no más menos 5, es más 5, es el módulo. Bien, pues fijaos, aquí a continuación importamos la biblioteca CMath con import CMath y podemos pedirle la fase del número complejo, CMath fase de nuestro número complejo, y nos da aquí el valor de ese ángulo en radianes. Si usamos la función polar, obtenemos una tupla donde en primer lugar tenemos el módulo y como segundo elemento de esa tupla obtenemos la fase. Y recordar, aquí asigno a una variable esa tupla. Para trabajar con ellos puedo hacer al primer y al segundo elemento como vimos en las listas, pero cuidado, voy a tratar de crear un nuevo número complejo a partir de estos valores, a partir del módulo y de la fase, y tengo el segundo número complejo y trato de compararlos. Y fijaos, nos pasa un poco como este es un ejemplo equivalente al que hemos visto antes de 1.1 más 2.2, que si era igual a 3.3. La fase, como veis, es un número muy largo, cuya precisión pues no ha cogido exactamente, con lo cual nos sale una ligera diferencia. Fijaos, aquí el número complejo es 3 y aquí tiene un 4 al final, y fijaos aquí el 4J es 39999, casi es 4, pero no es exactamente 4, con lo cual no estaría de más usar la función round para limitar el número de decimales. Voy a poneros aquí unas trampitas para que tengáis cuidado. Fijaos, vamos a ver esto. 1 más 2 j.real y nos sale 1. Mira, pues parece todo correcto, ¿no? La parte real de este número complejo es 1. Veamos ahora 1 más 2j. Parte imaginaria y nos sale 3. ¿Cómo es posible? La parte imaginaria de este número complejo es 2. Pero cuidado, claro, estamos aplicando el punto aquí. ¿Cuál es la precedencia de punto? Pues es muy superior a la del más. Luego lo que está haciendo esto es, por un lado, evalúa esta expresión. Al evaluar esta expresión, la parte imaginaria de 2j es 2. El resultado de la evaluación de esta expresión es 2. Y a continuación procede de izquierda a derecha a evaluar esta expresión. 1 más 2, que es igual a 3. Claro, no obtenemos lo que queremos. Para hacer esto correctamente, si yo quiero obtener la parte imaginaria de 1 más 2j, tengo que ponerlo entre paréntesis. Ahora aplico punto y digo quiero de este objeto su atributo parte imaginaria. Y ya esto se está aplicando a este objeto en concreto, no a este de aquí como antes. Y este resultado sí, ya es 2, ya es lo que queremos. Cuando combinamos en una expresión números de distintas clases, se convierten automáticamente. Ya lo hace Python por nosotros, podemos hacerlo explícitamente usando la función int, float, complex que hemos visto antes, pero automáticamente también lo hace, de tal suerte que siempre va de la representación más pequeña hacia la más compleja. Vamos a ver, si en una expresión hay números int y float, todos se convierten a float. Si en la expresión hay números int, float y complex, todos los números se convierten a complex. Siempre vamos de lo más específico a lo más general. Fijaos, hemos importado este módulo, que ahora hablaremos de él, que tiene estos objetos, integral, real, complex, y yo defino un entero igual a 25, y pregunto por su tipo, y me dice que es de tipo entero. ¿Es entero una instancia de un número entero? Correcto. ¿Es entero una instancia de un número real? Pues como los números, esta clase es subclase de esta, correcto. ¿Es entero una instancia de un número complejo? Correcto. Y si yo a entero le aplico punto imag, como fijaos, lo puedo aplicar, pedir, reclamarle la parte imaginaria a un número entero. ¿Por qué? Porque es un número complejo. Lo único que pasa es que la parte imaginaria de un número entero es 0. Los números decimal están en la biblioteca estándar de Python
son como los float, pero con un número fijo de dígitos decimales. Esto puede ser útil, por ejemplo, para representar euros y sus céntimos. Están en el módulo de la biblioteca estándar decimal. Permiten definir la precisión, las reglas de redondeo, los límites de los exponentes. Los decimal son como unos float a medida que podemos concretar. Eso sí, requiere de un estudio más profundo para ver cómo se manejan, pero los veremos más adelante. Más adelante veremos ejemplos concretos. A mí, como os digo, pues para una función de finanzas, si queremos fijar los valores a esto, pues podemos usar números decimal, aunque también podríamos usar round y siempre indicar como segundo parámetro que el número máximo de decimales que vamos a tolerar es 2. También en la biblioteca estándar de Python disponemos de fracciones, es decir, de los números racionales, los números del conjunto U. Fijaos, yo aquí digo que x es igual a 1/3, pero he de usar esta expresión, fraction 1/3. Vamos a ver aquí un ejemplo. Del módulo fraction importo el objeto fraction y creo dos fracciones, 1/3 y 2/3. Si yo pregunto por i, nos dice que es un objeto de tipo fracción con 2/3. Si digo que me saque una versión más que nos imprima i por pantalla, nos saca 2/3. Y si yo sumo x más y, pues el resultado de 1/3 y 2/3 es pues 1, como sabemos. En el módulo numbers disponemos del objeto number. ¿Y qué es number? Number es una clase abstracta de número y es la raíz de la jerarquía de las clases de los números. En la PEP 3141 se nos explica la razón de la existencia de esta clase. Nos da una jerarquía en los números, de tal suerte que podemos representar los números así. Podemos decir que en la raíz de los números está la clase abstracta number y subclase de ellas son complex, real, rational e integral. Y eso es similar a como son los números en la realidad, ¿no? Aquí tenemos todos los números complejos, y dentro de los números complejos están los números irracionales como pi y e. Ya sabéis, números con una parte decimal que no es periódica y es infinita, siempre hay más y más números decimales. Y otro subconjunto de los números complejos son los números reales. Dentro de los números reales están las fracciones. Dentro de las fracciones de los números racionales están los números enteros, y dentro de los números enteros están los números naturales. Bueno, los números naturales en Python pues no están, serían los números positivos de z, pero bueno, no están. Esto es todo. Hemos visto los números. Ya podemos usar nuestro intérprete de Python como si fuera una calculadora. De momento no sabemos hacer muchas cosas. Hemos visto objetos, números, y poco a poco vamos a ir viendo más elementos y poco a poco veremos sentencias para operar con ellos. Espero que os haya sido de vuestro agrado. Como os digo, como siempre, recordar que todos mis temas van adecuadamente indexados y buscar siempre la información que más os interese. Nos vemos en la próxima. Adiós.